Pues mi nombre es Carlos Paredes, yo fui portavoz de Democracia Real Ya durante el primer año del 15M y en la actualidad soy autónomo y me dedico a comercializar servicios de mantenimiento informático para empresas, para pequeñas y medianas empresas. Pues mi nombre es Lara, yo estuve en el 15M en la Comisión de Difusión en Red y en Comunicación y actualmente soy docente de filosofía. Me llamo Estefan, en el 15M me dedicaba a salir a la calle y a contar lo que veía y ahora 10 años después me dedico básicamente a salir a la calle y a contar lo que veo, desde otras estructuras periodísticas de comunicación, pero básicamente lo mismo. Me llamo Jessica Costilla, en el 15M estaba en la marcha de San Isidro, pero después terminamos haciendo la comisión de audiovisual, terminé participando en la comisión de audiovisual y ahora tenemos una cooperativa que se dedica a hacer campañas de sensibilización social. Yo no llegué a la Puerta del Sol, yo llegué al Patio Maravillas, sin saber que me iba a encontrar allí, porque había encontrado por internet que había sido la manifestación de Juventud Sin Futuro. Pensé que yo tenía que haber estado ahí, yo tenía una situación complicada en mi casa, había solicitado una ayuda social que me habían denegado por falta de presupuesto y bastante indignado, pues entré en el Patio Maravillas y me encontré una asamblea de Democracia Real Ya, pues esto sería a mediados de abril. Y a partir de ahí se empezó, se hablaba del tema de la manifestación para el 15 de mayo y en un momento dado surgió, a lo mejor puede ser que nos llame algún medio de comunicación, alguien para hablar con prensa. Y como yo siempre me he dedicado al tema de vender y parece que lo de hablar pues es una cosa que me ha dado de comer bastante bien hasta la fecha, o de manera pasablemente aceptable, pues me ofrecí yo como portavoz. Y así empezó todo esto, para mí. Bueno, yo me acuerdo que veníamos de hacer algo en la Facultad de Bellas Artes y nos encontramos con una plaza llena de gente haciendo cosas y vivíamos, bueno, con mi grupo de amigos que son artistas y activistas y bueno, vivíamos en Conde de Romanones, a 2 calles casi de Sol, ¿no? Entonces empezamos a ir asiduamente. Una de ellas, de las amigas, se quedó a dormir ahí digamos, teníamos esa cosa de querer expresarnos, que lo habíamos hecho en la marcha del 15M, pero que esté sucediendo eso nos parecía alucinante y tener la oportunidad de poder participar. Y bueno, nos fuimos quedando algunos, o sea, yo al final terminé pasando la primera semana ahí, pero me iba a dormir a casa y empezaste a conocer gente. Yo creo que la primera semana estaba en alimentación, porque me gustaba, la gente venía con patas de jamón, ¿no? Con termos con café para la noche. Me gustaba esto de poder asistir a los que realmente estaban haciendo algo, hasta que me di cuenta que yo también podía hacer algo y me fui a la carpa audiovisual. Bueno, yo en mi caso yo fui a la manifestación de Juventud Sin Futuro. Me resultó muy curioso y muy refrescante. Yo siempre he sido mucho de ir a Manis y de no hacer nada más que ir a Manis. Después me fui a la manifestación del 15M también. Me resultó muy chulo y muy refrescante, fue muy interesante. Esa noche me fui a mi casa, no me enteré de nada. Y el 16M a las 9 de la mañana pasé por la Puerta del Sol, vi que había gente y me quedé allí pegado como una mosca a un papel de esto. Entonces yo también vivía muy cerca de la plaza, lo cual me permitía dormir en casa o ir al baño a casa. Pero me pasé la acampada allí permanentemente y desde un principio empecé como a contar lo que veía, ¿no? Mediante redes sociales, mediante streaming, mediante vídeo, mediante fotos, y era como contar lo que veía y me pasé un par de años contando lo que veía, básicamente. Eso fue la tarea que hice allí. Llevando gente a casa a bañarse. Sí, también. Claro, ¿no? Y gente que dormía en casa y eso, claro. Sí, era como una especie de centro logístico al estar tan cercano, ¿no? Y bueno, y aprendiendo, sobre todo aprendiendo y sentándome a hablar con gente, que es una cosa que no hacíamos antes y que de entonces yo hago mucho, ¿no? Pasar el tiempo hablando con gente. Pues en mi caso, yo fui como Estefan, yo fui a la manifestación del 7 de abril, la de Juventud Sin Futuro. Bueno, previamente ya habíamos estado en las manis de V de Vivienda y sobre todo en las del movimiento anti-Bolonia, el movimiento estudiantil universitario. Y luego fui a la manifestación del 15 de mayo, que recuerdo perfectamente que fui con amigos, pero también recuerdo que fui con mis padres, ¿no? Lo cual significa que reflejaba, había gente de todas las edades, era un poco esa sensación que tú comentabas, ¿no? De algo distinto que se estaba cociendo, muy transversal, que atravesaba muchas generaciones, pero que sí que es verdad que encabezaba en cierta medida un sector joven, ¿no? Y recuerdo que mi primer contacto con la plaza fue por la noche.
No fue la noche del 15 de mayo, fue posteriormente, no sé si el 16 de mayo, 17, pero fue la primera noche en la que construimos el campamento. Ahí sí recuerdo esa sensación como de desubicación, desorientación, de saber que se estaba cociendo algo, todo el mundo iba de un lado a otro, pero no se sabía exactamente hacia dónde, pero era una idea de había que hacer algo, había que construir un campamento. Se empezaron a diseñar las primeras comisiones. Recuerdo que la primera de todas fue la infraestructura, que hay bueno, a muchas caras conocidas. Yo me acuerdo de un sofá Sí, viniendo por la calle Montera, que se veían las cabecitas y de repente un sofá por ahí como flotando. El sofá. Y que apareció ahí, era como... ¿qué El está sofá y la pasando aquí? cocina, O sea, y la cocina, que fue de las primeras cosas que se montaron, porque luego ya la gente fue llegando con sus propios enseres, ¿no? Y ya... Tú fíjate Pero sí. que el jueves, o sea, la noche del lunes al martes, se desaloja a las primeras personas que se quedaron la noche del domingo a dormir, porque el 15 de mayo fue domingo, Claro. es que se quedaron a dormir allí. Y se convoca por Twitter, la primera manifestación convocada por Twitter de la historia de este país, a la gente a concentrarse en Sol al día siguiente. Al día siguiente se vuelve a convocar y el jueves cayó una tromba de agua el jueves por la tarde y con Sí, una me acuerdo, lona, tapados debajo de una perfectamente, lona, Sí, sí. Me acuerdo. aguantó la gente allí Sí. y esa lona ya nunca se quitó. Me Esa acuerdo. esa lona fue el germen, el primer punto a partir del cual se desplegó, esa misma noche empezó a desplegarse el campamento, Me acuerdo. si la memoria no me engaña. Yo también recuerdo, no sé si os acordáis, que los primeros días, no sabía ubicarlo porque también es lo que tiene, ¿no? Que la perspectiva ya no te permite identificar claramente todos los días porque lo has vivido como un fenómeno, como un acontecimiento, ¿no? Y recuerdo los bares de la zona, los bares de la zona que nos daban agua, que ofrecían comida, porque era como algo, no sé, había como un consenso social que eso tendría desde que un suceder. inicio. Eso fue en que primera estaba instancia en Sol, luego cuando la cosa se multiplica a través de los medios de comunicación se hace todavía mucho más grande, pero yo creo que fue un primer momento en el que hubo como una especie de hermandad, Hubo de solidaridad. la primera semana. La primera semana, cuando todo el mundo, yo estaba de portavoz de Democracia Real ya, desde antes de la primera manifestación del 15 de mayo, cuando todo el mundo te decía, empezó a decirte, tenéis que iros. Todos los medios de comunicación te decían, tenéis que iros, porque vienen las elecciones y tenéis que iros. Y ya ahí empiezas a olerte que a lo mejor lo que tienes que hacer es no marcharte, ¿no? O sea, ¿por qué es más importante que yo me vaya para que haya un lavado de imagen? Cuando yo precisamente lo que estoy es protestando, pidiendo que haya haciendo una llamada de atención hacia lo que es la gente de a pie. Para mí lo más importante del 15M fue que consiguió que las personas dejáramos de tratarnos como etiquetas, tú eres de no sé dónde, tú eres de no sé cuál, y nos tratáramos como seres humanos. Eso es algo que deberíamos recuperar, que yo creo que está bastante perdido a fecha de hoy, y que deberíamos recuperar, que las personas, sobre todo, somos personas, somos seres humanos y debemos Sí, sobre tratarnos todo como tales por encima de las etiquetas que existen después. Porque- La sensación que yo tuve también era que había como una necesidad de cambio de paradigma, de un montón de cosas que estaban resumando, haciendo chup chup, y que ahí las podíamos cristalizar en actividades, en comisiones, comisión de feminismo. O sea, había un montón de luchas que se cristalizaban en la plaza. Mi sensación de que esto iba para largo es cuando vas a la asamblea, en la primera asamblea, que creo que fue el domingo siguiente, la multitudinaria en el, La si mal no me general, acuerdo, en la asamblea ballena, ¿no? Sí, Que, de pez. Claro. Y ahí es como que empezás a ver que hay gente que tiene comisiones, que tiene discusión, que nos interesaba el tema de tener consensos, que tienen comisiones y que tiene planes para esas comisiones y que tiene planes para que las cosas se puedan llegar a cristalizar. Eso me daba como ganas de, bueno, pues sí, entonces apostemos acá, ¿no? Yo hablaría de dos momentos concretos de consolidación. El primero fue quizá el segundo desalojo, que yo creo que fue el miércoles por la noche, antes de la lluvia, y que fue el momento ese donde todos vimos cómo de una forma violenta la policía, bajo órdenes o instrucciones de la de la Delegación de Gobierno en Madrid, sacó a la gente de una forma violenta. Eso lo consideramos absolutamente inaceptable y el día siguiente vinimos todos allí a decir, ¿qué es esto? Estamos aquí sentados hablando porque no se puede. Y a partir de ahí ya vino el jueves, se montaron los toldos y ya se empezó a montar la mini ciudad, ¿no? Y después, unos días después, otro punto que para mí también es muy significativo, que fue la entrada en la jornada de reflexión.
cuando el Tribunal Supremo prohibió que nos reuniéramos en la plaza, y entonces dijimos todos, ¿cómo? Y nos fuimos a reunir en la plaza, Exacto. desobedeciendo un auto de un alto tribunal, con la certeza en mi caso que estaba haciendo lo más legítimo, lo más legal y lo que había que hacer en ese momento, y era como que... Y además me acuerdo que es que no pude llegar a la plaza. Estaba con unas compañeras y compañeros en la calle Arenal y no pudimos llegar a la plaza de la cantidad de gente que había. Llegamos a las 12 menos poco, vino el silencio ese que hicimos, el aplauso mudo a las 12, entramos en esa jornada de reflexión, estábamos decenas de miles de personas rodeando la plaza y fue también ese momento de decir, ups, a lo mejor estamos aquí, queremos juntarnos, queremos hablar, no se me ocurre nada más legítimo ni más demócrata que eso, ya cuando acabemos nos vayamos. Y fue como para mí quizás ese segundo momento de consolidación Sí, de totalmente de acuerdo. la recuerdo, estructura. antes de, cuando iba a ser la jornada de reflexión, periodistas que venían fuera de cámara a decirme, ¿sabes lo que sería la leche? Que el día de la jornada de reflexión amaneciera la plaza vacía. Y venían así, o sea, es increíble cómo intentaban condicionarte para no tienes que estar en la plaza, de todas las formas posibles, no solamente a través de una sentencia, o sea, cómo había una presión, y esa presión fue lo que a mí me llevó, como tú muy bien dices, a la conclusión de decir, pues es que a lo mejor hay que estar en la plaza, porque al final, o sea, yo estoy haciendo una llamada de atención de que existen unos problemas cotidianos que ustedes, que tienen toda la capacidad del mundo y todos los recursos del Estado a su disposición, no están solucionando. Y ustedes están para eso se les paga un sueldo que sale de mis impuestos. Que yo he pedido una ayuda y a mí ustedes no me la han dado, Pero por es falta de cierto presupuesto de que- ustedes. Es cierto que yo creo, o sea, que estando de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que hay más que, porque el 15M en principio no se constituye, o al menos yo no lo viví así, como un movimiento de reacción en la propia plaza frente digamos, en la propia plaza, un movimiento de respuesta concreto, el 15, el 16, el 17, es decir, el 15M lo que de alguna manera representa, y lo que yo ahí viví fue una respuesta de una en clave generacional, por supuesto, ¿no? Digamos, a una salida injusta a una crisis económica, a una crisis social, a una crisis política, pero que había generacionalmente un sector de la población muy amplio, identificado fundamentalmente en los jóvenes, que decía, bueno, estamos ya hasta las narices de digamos, que se socialicen unas pérdidas y se privaticen unos beneficios, y ante eso vamos a reaccionar, y vamos a reaccionar en una clave efectivamente pacífica, en las plazas, democrática, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que también el 15M fue, yo creo que es la primera vez que desde España se mira con hermandad a Madrid, o sea, que se mira con una cierta solidaridad, ¿no? Y con un cierto orgullo lo que está sucediendo en Madrid, porque otro de los puntos que yo recuerdo que fue totalmente un punto de inflexión, ¿no? Fue ver y comprobar de facto cómo eso empezaba a crecer como la espuma en la prensa, no solo nacional, sino también internacional. Es decir, que había un eco, se reflejaba lo que allí estaba sucediendo, pero además es que empezó a crecer como esporas por todo el territorio nacional, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona. Bueno, en recordando Barcelona, ya el acabó 27. Barcelona, que tuvieron que sacar a Artur Mas del Parlamento catalán en helicóptero. Aquí... Y eso realmente yo creo que fue una inyección de gasolina muy fuerte a la hora de entender que ahí se estaba gestando algo que no sabíamos bien en qué iba a acabar, porque no teníamos absolutamente ni idea. De hecho, luego, cuando son los resultados electorales, ¿no?, se vivió como una especie de decepción en términos generales, ¿no?, porque a dónde iba eso, ¿no? Y no sabíamos todavía que estábamos abriendo la puerta de un ciclo político, que bueno, eso es otro debate, ¿no?, que hoy día se dice que el ciclo político está terminado, pero yo creo que no hay que confundir el 15M con el ciclo político, o sea, es decir, que el 15M sigue vigente. Las preguntas que llevaron a toda esa gente que estuvimos allí y los que no estuvieron, ¿no?, pero esas preguntas siguen hoy día abiertas. Puede ser que las respuestas se hayan agotado, pero las preguntas siguen ahí. Sí, además, yo creo que más allá del ciclo político, el 15 también consiguió poner en la agenda unas cuestiones que ahora son irrenunciables, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la transparencia. Tenemos una ley de transparencia de 2013 que sin el 15M no habría sido, siendo España por entonces el último país de la OCDE de más de 1 millón de habitantes que no tenía ley de transparencia. Tenemos un concepto como la rendición de cuentas que empieza... Incluso una cosa que yo además siempre quiero mencionarla porque me parece que hicimos muy mal, que son los feminismos. En el 15M se trató muy mal a los feminismos, no se hizo caso a las feministas, en Madrid especialmente, fue absolutamente terrible, pero de cierta forma fue también un comienzo de este tipo de cuestiones que se han convertido en unas cuestiones sociales, no solo políticas, sino realmente más importantes, absolutamente irrenunciables, ¿no? Entonces, lo de la transparencia ya no vivimos sin ella. Y más allá de ciclos políticos y otras cuestiones, son una serie de cuestiones que el 15M, por supuesto, bebiendo de muchas fuentes y con una colaboración y
trabajo conjunto posterior de otras organizaciones y de otra gente, pues hemos conseguido poner la agenda y así avanzar un pasito más en esta nuestra precaria democracia. Claro. Y eso es una cosa que yo creo que es un hecho histórico y es poco discutible, ¿no? Que el 15M consiguió una serie de mini avances sociales junto con otra gente que están ahí y que se quedan ahí, más allá de partidos, elecciones. Sí, exacto. Bueno, y sin duda añado que una de las criaturas que parió el 15M fue la ruptura del bipartidismo. Bueno, claro. O sea, eso desde luego yo creo que ha sido ¿no? el elemento más importante que el 15M ha puesto encima de la mesa, y que además eso ya, como tú dices, es irrenunciable. Ya se ha quedado ahí, sí. Eso ya se ha terminado. Y no Claro. vamos a volver a ese sistema monolítico de dos partidos políticos. Sí, el hecho de que no haya mayorías absolutas, yo nada más que lo puedo ver como una cosa positiva. Exacto. Yo no quiero que tengan mayoría absoluta ni los míos, sean quienes fueran los Exacto, míos, si es que claro. los hubiera. Es que no hay mayoría absoluta, es una cosa mala. Exacto. Tiene que haber diálogo, negociación, y efectivamente el 15M Exacto. propició Sí, ese sí. avance político en una democracia un poco Claro. más mejor, ¿no? Un poco más avanzada. Exacto. Y eso al día de hoy no lo hemos logrado, porque lo del diálogo y la política no está sucediendo. Bueno, no lo hemos logrado, no lo han logrado ellos, Bueno. quiero decir, las bases se han dado, no quiero decir, las bases O sea, se han dado, se han llenado los parlamentos de gente nueva y tal, ahora si se muestran incapaces de hablar entre ellos y comportarse como personas normales, pues no sé, tampoco podemos nosotros... Pero, o sea, ¿qué es lo que no se ha dado? Lo que no se ha dado es, creo que estamos manteniendo la misma manera de hacer política, ¿no? O sea, que tiene que ver con esta tirantez entre el poder fáctico, ¿no? Y los programas que puede hacer y que no puede hacer, el municipalismo cómo terminó, cómo está la situación con Podemos, o sea, estamos repitiendo la misma forma de hacer política, pero ya sabemos que deberíamos hacerlo de otra manera, o sea, que deberíamos abrir el diálogo. Cuando estábamos en las asambleas, había una comisión de política nacional y otra internacional, ahora no me acuerdo, no sé si vos estabas en alguna de esas. Había una comisión de política Sí. en la que se planteaba cómo vamos a hacer política, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que había que tener consenso? O sea, no era por voto. Fue un horror aquello. Era un horror, claro, pero era un error por donde teníamos que pasar todos para entender de alguna manera cómo se podía hacer política, porque también es verdad que tú dices, bueno, ellos no lo han hecho, es verdad, los hemos elegido y ellos no lo han hecho, pero porque no tenemos, yo creo, esa cultura del diálogo y del respeto para las propuestas que realmente pueden A ser ver, ¿O lo interesantes. hablamos antes o porque no se puede? Porque Porque no decíamos, se puede, a lo claro. mejor- es muy difícil porque tú tienes un sistema ahora mismo diseñado que es hipercompetitivo. Los partidos políticos tienen que encajar en una estructura piramidal de representación que es hipercompetitiva, donde para tú poder ser escuchado muchas veces tienes que quitar a la persona que ocupa un Y es determinado puesto. personalista aún. y es Entonces, si personalista. tú no puedes, o sea, yo desde aquí puedo pregonar la negociación y el consenso, pero si luego para poder sacar cualquier medida adelante tenemos que entrar en un sistema hipercompetitivo, pues evidentemente hay una contradicción de base. Y la cuestión es cómo modificamos, cómo impedimos que se den estructuras hipercompetitivas donde lo que se debería dar es diálogo. He escuchado por parte de gente que ha salido de todo aquello y que luego ha entrado en política profesional decir que la política es conflicto. La política debería ser la capacidad de llegar a acuerdos, no la capacidad de generar conflictos. Y constantemente estamos viendo cómo en política, y con ayuda muchas veces de los propios medios de comunicación, se fabrican conflictos artificiales para derribar al oponente, para colocarte tú y acabar haciendo lo mismo que hacía el que estaba antes ahí. O para no hablar ¿Y eso? para no ponerse a trabajar. No creo que sea un problema de ponerse a trabajar, yo creo que es una cuestión de ambiciones personales y de egos. Y eso es lo que habría que señalar. Hay que llegar a acuerdos. O sea, deberíamos estar obligados a llegar a acuerdos, pero no podemos llegar a acuerdos si constantemente lo que estamos poniendo de manifiesto son las etiquetas en lugar de que somos seres humanos. Y si no conseguimos llegar a acuerdos y empezar a reconocernos otra vez como seres humanos, con familias, con intereses, con una vida personal, no vamos a poder hacer frente a los grandes retos del siglo XXI, Pero- que se empieza a manifestar como el siglo de las grandes crisis frente al siglo XX, que fue el de las grandes guerras. Porque necesitamos colaborar. Pero escúchame una cosa, estando de acuerdo en los presupuestos así generales, pero yo te voy a contestar con un lema del 15M. Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo. Quiero decir, o sea, y eso yo creo que es muy importante que quede claro. El 15M lo que pone encima de la mesa y lo que nos lleva, porque al final es un descontento generalizado que se hace, ¿no?, cuerpo y alma. De alguna manera demuestra que la democracia no es una entidad, no es un ente espiritual que nos trasciende a los seres humanos. Claro. La democracia es que yo pueda tener un salario
que me permita llegar a fin de mes, que yo pueda acceder a unos servicios públicos de calidad, educación y sanidad, que yo pueda emanciparme, que yo pueda tener una familia. Eso es la democracia y eso es lo que pone encima de la mesa 15M, que la democracia se mide en términos también materiales y que si no se garantiza esos servicios mínimos, irrenunciables, imprescindibles para construir una vida, Totalmente. no podremos alcanzar como sociedad, Totalmente. ningún horizonte democrático, en términos democráticos, que nos ponga a la altura del siglo XXI. No solo eso, es que no solamente es la democracia, es que eso es lo que te permite tener libertad. La libertad no es tomarse una cerveza en una terraza de un bar, la libertad es tener capacidad para poder realizarte como persona y tener capacidad para poder desarrollarte como individuo. Y eso no pasa por tomar una cerveza, eso pasa por poder tener un techo, por poder construir una Sí, familia, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. por poder desarrollarte profesionalmente. Sí. Eso es la libertad. Si no tienes un techo, no puedes desarrollarte profesionalmente, no puedes tener una familia, que te tomes una caña un día en un bar no te va a dar la libertad. Pero la pregunta Libertad es poder ¿eso se ha escoger. resuelto? Evidentemente no. Evidentemente no. La libertad es poder escoger con quién quieres casarte, sea de tu mismo género o de un género diferente. Correcto. O que una persona pueda decidir sobre su género o una mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Y a mí no me vale que personas que históricamente se han opuesto de manera sistemática a todo esto vengan ahora a decir que la libertad es tomarse una cerveza en un bar. Eso no es la libertad, eso es otra cosa, eso es un eslogan de campaña. Yo, desde un punto de vista más personal, en este término que comentas, ¿no?, de qué es lo que se ha conseguido, ¿no?, de si hemos ganado o no, se ha llegado a la meta, yo me debato entre dos cosas bastante opuestas. La primera es que nosotros ya hemos ganado. Nosotros no nos dimos cuenta, estamos ahí intentando hacer unos consensos en cuestiones concretas, ¿no?, de leyes, de problemas que había y tal, y no nos dábamos cuenta que lo importante era como el trayecto y no lo que decidiéramos o no. Al principio, los primeros días, amigos, estábamos en las asambleas donde se exigía un consenso absoluto. Con que hubiera un solo disenso de 3.000 personas, no se avanzaba, ¿no? Era como terrible y absurdo. Yo me he dado cuenta con el tiempo que lo importante es el camino, y lo importante es el cambio que hubo en personas como nosotros, no lo que se decidiera o no. Por otro lado también veo, con lo cual podríamos decir que 15M ya ganó entonces. En esa transformación que hizo gente como nosotros, o por lo menos en mí, que me cambió absolutamente como persona, ya ganó. Y ya. Por otra parte también pienso que somos muy impacientes y que lo que es el 15M o las cosas que trae el 15M lo verán como los nietos de nuestros nietos. Y hay como que esperar, ¿no? Y será una cuestión como generacional porque, no sé, el 15M yo también lo veo como ese azucarillo donde cae agua y de repente desaparece, pero no ha desaparecido, ¿no? Después del 15M tuvimos, por ejemplo, las mareas, ¿no?, y una serie de movimientos que no eran 15M, pero sin el 15M no habrían sido así. Y una serie de prácticas, hubo incluso partidos políticos. Yo me gustaría que habláramos ahora de la política, pero no de los partidos, sino de toda la política que estamos haciendo. Hacemos política desde espacios, desde medios, desde cooperativas, de otros sitios, ¿no? Entonces, ese azucarillo del 15M, ¿no?, ese agua manchada y endulzada por el 15M, que se ha filtrado, se sigue filtrando y va a tardar durante muchos años. Y yo creo que en ese aspecto también hemos ganado. Yo es que soy el tonto optimista, entonces yo creo que ya hemos ganado, está todo hecho y queda un cuarto de hora. Pero bueno, O sea, estoy y yo súper añadiría, contenta. y yo añadiría Escucharte, que, sí. por ejemplo, o sea, igual que el 15M, ¿no?, o sea, en términos de victoria, ¿no?, porque al final estamos encasillados y ¿por qué tenemos que ganar o perder? Pues el 15M lo que fue una deliberación ciudadana, un espacio de socialización de la política en su sentido más noble, ¿no?, de la palabra, ¿no? Y por un lado, yo creo que también el 15M de alguna manera ha lanzado esas preguntas que siguen hoy día abiertas, insisto con esta idea, ¿no? Pero también creo que, por ejemplo, no se hubiera entendido, o sea, no se hubiera producido la ola del feminismo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? O sea, que está muy engarzada, ¿no?, está muy vinculada, digamos, a todo el movimiento 15M, que evidentemente, como tú bien dices, mutó, ¿no? Y luego pues, mutó, se bajó a los barrios, a los municipios, eso se transformó en unas victorias muy importantes posteriormente, pero quiero decir que el 15M de alguna manera pues sigue hoy día de alguna manera vigente en el imaginario social, cultural, porque es algo así como es un texto que se empezó a escribir hace mucho y que se sigue escribiendo, ¿no?, social y culturalmente. Y yo creo que pues cambiaremos de mes y de día, pero algo habrá. Hombre, ahora, por ejemplo, es común en muchos partidos políticos ver primarias. ¿Cuántas primarias se hacían antes del 15M? Sí, o listas cremalleras, Bueno, también. este tipo de cosas. O listas cremalleras, por poner un ejemplo, pues eso es un cambio significativo. Se rompen, como habéis bien dicho, el bipartidismo y los bloques monolíticos, las élites de los partidos se rompen, y se rompen por una manifestación ciudadana, no por una decisión tomada desde el poder. Ya. ¿Cuántas costuras no se le han visto al sistema desde el 15M, empezando por la Casa Real? ¿Cuántas costuras no se le han visto?
Ya, bueno, pero Y las que quedan, ahí y las que sigue, quedan. quiero decir, o sea, ahí sigue habiendo problemas, que son datos, quiero decir, que hay datos que hablan todavía de que hay una afección hacia la política, hacia... Lo que pasa es que si identificamos el 15M con el ciclo político, eso estamos cometiendo un error, creo Totalmente. yo, ¿no? O sea... No, lo que yo quiero decir es que gracias a que hubo una manifestación y se empezaron a poner temas encima de la mesa, pues, pues luego hemos visto muchos de los agujeros se han puesto de manifiesto y ahora se pueden encontrar de manera pública y notoria en medios de comunicación para el común del ciudadano, muchos de los agujeros que en otro tiempo se hubieran tapado con una mano lavando la otra. Después está el poder de lo colectivo, perdón un segundito, el poder de lo colectivo que estaba soterrado, digamos, de repente te encuentras con que, hombre, te juntas con 5 en una carpa y sacas un documental y sacas un informativo, o sea, nosotros sacamos, de repente la primera semana pensamos que podíamos hacer un informativo diario. Y bueno, lo intentamos, hicimos 5 o 6 capítulos pero realmente buscábamos, lo que queríamos era hacer contrainformación, o sea, que en algún lado quede lo que no estaba en los medios de comunicación. Entonces poníamos las luchas de Grecia, las luchas de lo que pasaba en Cataluña, no sé si acordáis que desalojan la Plaza Cataluña porque no podían, no sé qué, de la Champions festejar, y eso ya también te daba mucho necesidad de respaldar a ese grupo, ¿no? Y después se teje como una serie de grupos que van haciendo cosas y te das cuenta que tenés fuerza si estás junto, no en partidos políticos, sino en montar una cooperativa, en hacer un supermercado ecológico como que hay ahora el Mercado Social de Madrid, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con poner en valor el trabajo colectivo, horizontal, el fomento al cooperativismo y poder tener logros económicos, hacer autoempleo, o sea, un montón de cosas que la sociedad que el sistema no nos estaba dando, pero que nosotros nos lo buscamos y lo transformamos en una realidad y en una forma de ganarnos la vida también. Permitidme que vuelva otra vez a lo que es la gente, y para esto voy a intentar, voy a usar mi ejemplo, que no sé si es muy adecuado para la radio y televisión pública de nuestro país, lo decirán las compañeras editoras, pero yo sigo pensando en la gente como el principal valor y el activo del 15M, ¿no? Y yo personalmente, a mí el 15M me convirtió en un yihadista de la democracia. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el 15M yo me di cuenta de que tenía el derecho, y en mi caso entiendo el deber, de participar en lo público. Y yo, hasta que me muera, voy a estar participando en lo público. Yo soy un problema para el Estado, un problema para los gobiernos, hasta que tengamos un Estado y un gobierno, como yo entiendo, razonable, ¿no? Y yo me dedico a hacer lo que yo puedo. Entonces, ¿por qué digo que soy un yihadista? Primero por el concepto y entender la caricatura, ¿no? Sí. De que yo conozco la verdad. Nosotros hemos visto la verdad. Esto del 15M también fue un poco como, tú estás aquí y tienes como el capitalismo delante, que ves como un teatro, entonces crees que te engañan, no lo sabes. Pero si hay un día que tú das la vuelta y ves por ahí y ya ves los tíos manejando con los hilos, una vez que lo has visto, ya lo has visto. Y nosotros con el 15M lo vimos. Entonces digo, yo participo, yo hago política. Y voy a hacer política todo lo que pueda. Y ahora resulta que tengo un trabajo, tengo 2 niños, tengo problemas, lo que sea, no puedo, estoy durmiente. Estoy haciendo lo que puedo, viviré mi vida como pueda. Y ahora puedo otra vez, me reengancho. Y yo creo que en mi caso, no sé en el vuestro, y en bastante gente, han convertido de nosotros esos ciudadanos activos y demócratas. Y eso es un problema, porque es que yo voy a seguir incordiando, hasta que me muera, en mis posibilidades, ¿no? Y haciendo democracia y participando, haciendo política. Esa política que en mi caso no es la de los partidos, no es lo que me interesa, o no es lo que yo sé hacer, o no es lo que tal, pero hay mucha política que hacer desde las organizaciones sociales o económicas, desde todo tipo de cosas, ¿no? Y ese valor de esa gente, que es lo que yo creo, porque además una cosa que a nosotros en Madrid quizá aquí fue como muy intenso, pero hablando con gente de otras acampadas, de otros movimientos, gente en el extranjero, ha sido una experiencia para nuestra generación tan transformadora, ha sido como nuestro mayo del 68, no ha sido como nuestro realmente, y nos ha cambiado como personas. Yo creo que los 4 que estamos aquí nos ha cambiado como personas y de hecho nos ha convertido en esos ciudadanos plus que ahora ya no solo queremos mirar, sino que queremos participar, y que hemos visto el tenderete, con lo cual ya sé que y somos realmente un problema y somos como el gran activo. Si somos capaces de hacerlo o no, más o mejor y tal, cada uno está en sus circunstancias, insisto, nietos de nietos lo verán, pero esas personas en las que nos hemos convertido yo creo que es lo más valioso que ha salido de aquí. Y es lo más valioso que le podemos dejar a la gente que no va a conocer el 15M quizás. Bueno, el mismo efecto lo veo yo en este 8M que ha venido, que es como el 15M bueno. ¿Por qué digo el 15M bueno? Quiero decir el 15M por 2 cosas. Primero, por el problema que tengo yo mental de que en el 15M en Madrid
dimos de lado a los feminismos, que fue imperdonable, y después porque me parece como la causa más justa y más irrenunciable del mundo. Estamos hablando de igualdad, no y es se puede global estar en contra. aparte, porque el feminismo lo puedes ver como una cuestión de cuidados global, o sea... Pero irrenunciable, o sea, no hay nada más justo que eso. Y tú en estas movilizaciones has visto todas estas jovencitas, estas niñas, ¿no?, de 12, 13 años, que entiendo, o parece que es como la primera vez que salen a la calle con esa bandera empoderándose. Me parece tan maravilloso que eso es lo que nos va a salvar a todos. O sea, y los ese niños, es el 15M bueno, y tiene los, que tirar y para los adelante y tenemos que adolescentes apoyarlo. chicos. Sí, también, claro, es muy transversal. Para mí fue el empoderamiento de las personas, con independencia de donde hubieran nacido, el color que tuvieran de piel, cuál fuera su género o cuáles pudieran ser sus ideas. El empoderamiento de la gente de a pie, la gente que nunca figura en ningún libro de historia, pero sin la cual nada de esto sería posible, sin la cual no existirían los estados, no existirían las instituciones, ni tan siquiera existirían las corporaciones. El empoderamiento del ciudadano de a pie, decirle, usted es importante, da igual de dónde venga, cuál sea el color de su piel o su condición social, usted es importante y usted tiene una serie de derechos que son irrenunciables y usted tiene que exigirlos y no permita que nadie le diga que usted no es importante, porque usted es importante y da igual de dónde venga usted es importante. Eso para mí es lo más importante. El haber puesto en valor, el haber empoderado a la gente común, que insisto, es la que nunca figura en ningún libro de historia, pero sin la cual nada sería posible. Bueno, para mí creo que es como que fue un momento en el que manifestamos el derecho a soñar una realidad mejor y nos pusimos como pudimos buenamente a ello. O sea, si partimos de la base de que la realidad se hace con los actos y los sueños y los pensamientos de las personas, pues hemos podido tener ahí un espacio en el que colectivamente soñar y después bajar todo eso a nuestra propia vida, que no sé, que el partido político que al final se pudo haber formado o no nos satisface, pero en tu vida tú ya has tenido tu transformación. Entonces es como tener esa idea, ¿no?, que uno puede siempre transformar su vida y soñar con una vida mejor, que nunca te saquen eso. Es lo que creo que sería lo mejor que podríamos dejar, ¿no?, para adelante. Uf, pues es que, ¿cómo le explicas a un chaval de 16, 17, 18 qué fue el 15M? Pues, a ver, yo le diría que fue un momento que estábamos hasta las narices, o sea, que realmente no estábamos cansadas, estábamos muy cansados de que estuvieran pasando todo el rato cosas delante de nosotros sin parar, ¿no? De ser, además, que veníamos de la crisis del 2008, ¿no? Cuando una generación que se certifica que es la primera generación que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Padres, madres que han invertido dinero, tiempo, esfuerzo en poner a los primeros hijos, hijas de la familia en la universidad. ¡Ay, qué orgullo para la familia! Y de repente, pues te has estudiado tu carrera universitaria con tus sueños, tus proyecciones de vida. Y pues no puede ser no porque tú no quieras, sino porque no te ofrecen una alternativa, no hay una salida justa a una crisis económica de la cual no hemos sido nosotros ni nosotras responsables, ¿no? Entonces yo creo que estábamos hasta las narices, estábamos cansadas y decidimos de alguna manera pues que ese descontento se pusiera en común, sentarnos a hablar de cosas que nos afectaban a nuestra vida cotidiana, pero sin mayor objetivo en principio que ese. Y eso yo creo que fue la virtud del 15M, que no tuvo en un primer instante más objetivo que la de plantear unas preguntas que estaban ahí, ¿no?, socialmente latentes y verbalizarlas, hacerlas explícitas, ¿no? Y de alguna manera eso yo creo que fue lo que sucedió en las plazas, que de alguna manera también fue el inicio del movimentismo, ¿no?, a nivel internacional, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que hoy es a ellos a quien les toca seguir escribiendo esto, ¿no?, este libro, este texto, porque realmente pues siguen exactamente igual que seguíamos nosotras en el 2008. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la crisis que vimos en la actualidad es verdad que es una crisis que no se puede comparar al 2008 porque llueve sobre mojado, pero sigue siendo una crisis económica, social, la que estamos viendo en la actualidad, fruto de esta maldita pandemia, ¿no? Yo poco más que añadir a lo que has dicho tú. Yo
comparto contigo también la poca importancia del 15M en el sentido que es como un intento. Ha sido como nuestro intento. Exacto. Y lo que hay que hacer es intentarlo y que la gente se invente cosas. Ahora lo están intentando los del Fridays for Future y movimientos de este tipo. Entonces, lo que hay que decirle a la chavalería es que lo intente. Claro. Busca qué es lo que hay, reconoce tu realidad, mira qué es lo que puedes hacer, invéntate algo, sé disruptivo, atrévete a participar en sitios, en espacios en los que tienes derecho, pero tradicionalmente no te dejan, ¿no? Como si eres una niña de 17 años sueca y que quieres hablar del cambio climático, Eso es. pero no te dejan. ¿Por qué Claro. no me deja? Por ello hablo. Oye, Claro. atrévete, invéntate cosas, ¿no? Claro. Y yo esa poca importancia, Totalmente. en mi caso se tradujo en esta poca importancia, este intento que tuvimos, ¿no? Este mes que pasamos juntas, esta historia, en mi caso también se convirtió en una transformación personal muy grande, ¿no? Que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero ese intento, ¿no? Esa posibilidad que tú tienes, ese derecho, es un derecho. O sea, el 15M es como un derecho. Tú tienes derecho a cambiar las cosas. Y cuando eres joven, además tienes la edad y tienes la fuerza y tienes la energía y tienes la visión, tienes la ilusión, entonces inventarse algo. Claro. Inventarse algo y hacerlo y Bueno, perseguirlo. de hecho, en la María Granate, que sucedió al 15M, uno de los lemas era derecho a volver. O sea, no es que solo queramos volver, es que queremos tener el derecho a poder volver Claro. a un lugar de donde se nos ha expulsado porque porque no tengo futuro, no tengo posibilidad de encontrar un salario decente, un trabajo que no sea precario, de poder emanciparme de casa de mis padres a una edad de la media europea. Y el lema era, queremos tener derecho a volver, ¿no? O sea, es decir, ahí haciendo referencia, o sea, es el lema, ¿no?, de sapere aude, atrévete a pensar, ¿no?, que decía Kant allí en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, atrévete a diagnosticar cuál es tu realidad y a partir de ahí pon en marcha iniciativas Y a estar despierto, o sea, Sí, y estar exacto. conectado ahí en ese... Bueno, pues los movimientos ¿Cómo se mueve la Occupy tipa, no? no hubieran sido posibles sin el 15M. El 15 de octubre se convocó por primera vez, que yo sepa, de manera coordinada a nivel global, con un mismo lema, unos mismos colores, una misma coordinadora y en una misma fecha una manifestación que le dio la vuelta al mundo, que salió en Australia, empezó en Sydney, recorrió todo Estados Unidos y recorrió prácticamente toda Europa, con una clara repercusión internacional. Los movimientos Occupy seguramente no solamente no hubieran sido posibles sin el 15M, sino que además Bernie Sanders en Estados Unidos no hubiera tenido la repercusión que tuvo si no hubiera sido por los movimientos Occupy. Y si no hubiera sido por la repercusión de Bernie Sanders, es difícil que viéramos hoy a un presidente Biden haciendo las políticas o las propuestas que está haciendo en Estados Unidos. Es un poco el efecto mariposa, ¿no? La primera pieza de dominó que va haciendo caer cada vez una pieza más grande. El 15M transformó el mundo, a nivel político. Muchas de las cosas que hemos visto en los últimos 10 años en política internacional no hubieran sido posibles sin el 15M y sus reivindicaciones y su externalización, y su internacionalización. Recordemos que cuando se produjo la primera acampada en Sol, que enseguida se replicó por todo el estado, todas las protestas que todos los españoles que vivían en el extranjero empezaron a protagonizar frente a las embajadas de sus países. No sé si os acordáis de aquella persona que en Siberia se fue al consulado a preguntar si había más españoles en Siberia, le dijeron que no, y puso una tienda de campaña delante del consulado español en Siberia. Es que, y a partir de ahí, se extiende y se internacionaliza. Yo me acuerdo de Democracy Real Now en Londres, por ejemplo, y la gente que estaba en Londres, que además luego les mandaron un SMS al móvil diciendo, bueno, que sepa usted que a partir de ahora su móvil está intervenido por parte de los servicios de inteligencia británicos. Bueno, puedo poner nombres y apellidos de personas que recibieron este mensaje. Yo coincido con lo que dice, pero más que del 15M hablaría como de los 15M, ¿no? Una cosa muy buena que hemos hecho del 15M ha sido el saber contarnos, y después yo siempre la he tildado como una rebelión copyleft. Rebelión en el sentido de ese derecho que reconoce la Carta de los Derechos del Hombre, de una forma activa, ¿vale? Y copyleft en el sentido de que no solo hemos hecho muchas cosas, sino que todo se ha documentado y todo se ha compartido. Es más, nosotros el 15M salió también a la imagen de las revueltas que hubo en Túnez o que hubo en Grecia, que tampoco fuimos como los primeros, ¿no? Claro. Y todo ese movimiento, todo ese trasvase que hubo de información, ¿no?, donde nosotros recogimos esas prácticas, las trajimos a nuestra realidad, surgió la acampada de casualidad o por lo que fuera, estuvimos allí, pero todo se documentó y todo se compartió. Se mandó gente al Occupy Wall Street, se mandó gente de Acampada Sol, se mandó gente a explicarle cómo hacíamos las asambleas, cómo comunicábamos. Y entonces hubo como ese flujo de comunicación, perdimos mucho tiempo en documentarlo todo, las compañeras de audiovisual, por ejemplo, ¿no? Todo está documentado, todo está compartido, todo está publicado, había acta de todas las asambleas, se intentaba retransmitir en directo. O sea, ese generar para compartir, para mejorar y para que se use.
Y eso es lo que ha hecho, como tú dices, que efectivamente un montón de movimientos posteriores hayan basado en eso y bueno, y hubo un par de años donde de repente el mundo vivía una nueva tensión de mucha gente que lo único que quería era participar, que eso es otra cosa también, porque el 15M, ¿qué es lo que queríamos? Lo primero que queríamos el 15M era que se cumpliera la Constitución que había ahora, ese artículo 20, el artículo 47 y tal, para empezar. Y después, a partir de ahí hablamos si hay que cambiar cosas. Y entonces la gente, cada uno con su realidad, aquí lo hemos dicho antes, aquí no hay violencia, nadie entra en tu casa y te mata, por regla general. En otros países sí, son realidades distintas, claro, pero todos queríamos una vida digna y de repente nos encontramos que con una dinamización muy grande, pero no exclusiva, del 15M aquí en el Estado, el mundo se puso a hablar de eso y la gente decidió que tenía derecho a participar y a exigir. O sea, fue como una especie de avance democrático global. En eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que fueron unos años como de mucha tensión donde yo creo que todo el mundo dio un pasito más allá en cuanto a tener cada uno en sus circunstancias una mejor democracia donde yo puedo participar, puedo exigir, puedo protestar, puedo ocupar espacio público y todo eso además basado en unos parámetros que se estandarizaron en todo el mundo, porque era la igualdad, la transversalidad, la no violencia, no sé, según las circunstancias, ¿no? Sí, sí. Porque a lo mejor tirar piedras en la plaza de Tahrir a un tanque es no violencia, yo no voy a evaluar eso, ¿no? Pero Claro. quiero decir, todos bebíamos como de esas prácticas totalmente De hecho, legítimas, ¿no? me acuerdo que, no sé si os acordáis, que había una proyección en lo que es el ayuntamiento ahora, que tenía un signo que era Equality, Humanity Equality o algo así. Eso lo proyectaba un hombre que se llamaba Vlad, que era norteamericano, que, bueno, estadounidense, que ese fue el primero que empezó a hacer el streaming de las asambleas, que no estaban muy bien grabadas ni nada, pero él traía eso, ¿no? Legality, equality, creo, humanity, equality, o sea, sobre todo igualdad y equidad. Entonces es un poco a colación de lo que vos decías, ¿no? Que eso ya estaba ahí resumando. Y también quería aprovechar para decir que teníamos mucho para protestar, pero lo bueno del 15M también era lo que sucedió después y las ganas de actuar para mejorar tu entorno, tu grupo, tu entorno, o sea, de buscar formas de hacer cosas colectivamente concretas, de que la cosa tuviera, que no se quedara en la protesta, a eso me refiero, que la protesta era, la necesidad que teníamos de protestar era muy fuerte y muy legítima, pero que todos querían como cuidar al otro y hacer que el que esté alrededor, por más que discutieses y en las asambleas nos podíamos tirar con cosas, al final lo que queríamos era que todo el mundo esté cuidado, y por eso hablaba de ese tipo de feminismo, ¿no? Que esté cuidado y que haya, por ejemplo, los barrios, que se hagan cosas concretas, los desahucios, las formas de ver los desahucios. Si no hubiese existido el 15M, yo no sé cómo hubiera sido a nivel mediático ese tratamiento, ¿no? O sea, hay un tema de cuidados ahí de la vida real que estaba mucho en el 15M. Y ahora, 10 años después, haciendo ese balance inevitable, ¿hay algo que os haya decepcionado, algo que con claridad no haya conseguido el 15M y que estaba en esos propósitos? Hemos hablado de todo lo que sí ha logrado y lo que permanece. ¿Qué es lo que no se ha conseguido? Yo no me lo planteo mucho en términos de que lo que hablábamos antes, no creo que 15M pueda fracasar. No sé muy bien cómo explicarlo, quizás acá la profesora que tiene mucho... No, a ver, yo sí que creo que, o sea, que es que lograr o no lograr tampoco, o sea, estoy de acuerdo en que en cierto sentido no fracasó, porque el 15M fue una explosión, explotó y ahí se quedó, mutó. Y claro, el problema es cuando identificamos el 15M con la canalización institucional posterior. Sí. Eso es otro debate, pero yo creo que caemos en un error si nos quedamos en ese esquema, ¿no? Porque es un esquema que puede haberse agotado o no, no soy yo quien para juzgar eso, que puede haber habido respuestas, porque, bueno, se habla de Podemos, pero Ciudadanos también fue una respuesta, una reacción del sistema, ¿no? Del establishment a todo ese movimiento. Esa cosa de buscar esa manera diferente de hacer política, quizás eso es lo que no ha cuajado del todo en ningún... Bueno, pero eso no es el 15M, son la gente que hace política. Claro, a mí me gustaría resaltar que, a ver, el 15M, yo entré en una organización
que ni tan siquiera tenía CIF ni estructura, que era Democracia Real Ya, para hacer una manifestación, que era una llamada de atención. De ahí surgió un movimiento social que se internacionalizó y que 10 años después estoy aquí en la televisión pública de mi país hablando de ello. ¿Dónde está el fracaso? ¿Me lo puede explicar alguien? Bueno, Y, sí, con perdón, no. el 15M fue sobre todo colectivo y puso en valor a las personas, poniendo al ser humano en el centro, al conjunto de las personas. Como he dicho antes, las personas que nunca figuran en los libros de historia, pero sin las que los libros de historia no existirían. Y les dijo, ustedes son importantes, con independencia de cómo fuera esa persona. Ahora existe el problema de que la propia sociedad ha permitido que las etiquetas nos impidan identificarnos nuevamente como seres humanos. Y que esas personas que nunca han figurado en ninguna parte se maten entre sí. Y eso no es un fracaso del 15M, eso es un fracaso nuestro como sociedad, como colectivo social, del conjunto de la sociedad. No se puede hacer recaer la responsabilidad de lo que pasa a fecha de hoy, a nivel nacional o internacional, sobre unas personas que salieron a la calle a intentar construir un mundo mejor. Es un fracaso social, del conjunto de todos nosotros. Las personas que nos están viendo, las personas que estamos aquí y las personas que están en los púlpitos del poder. Y no se nos puede responsabilizar a nosotros de eso, como individuos. Pero, o sea, ¿crees que ha habido un fracaso? Creo que ha habido un Social. fracaso social, ha habido un fracaso indudablemente. O sea, nosotros tenemos ahora mismo existe un clima de crispación política que se traduce a un clima de crispación social donde las etiquetas se están poniendo por encima de los problemas cotidianos de la gente. Y eso es horrible, porque se está perdiendo la humanidad, estamos dejando de reconocernos como seres humanos, por el hecho de ser de tal o de cual. ¿Qué le han hecho a Pablo Iglesias? Vamos a poner un ejemplo. A Pablo Iglesias se le ha demonizado hasta el infinito. Puede que no te caiga bien Pablo Iglesias, yo no lo estoy defendiendo ni lo voy a hacer. Y tiene sus defectos, pero no deja de ser un ser humano. Y tiene una serie de derechos intrínsecos como cualquier ser humano, como los tiene la gente de Vox, por poner otro ejemplo. O sea, a mí no, seguramente no me tienen por qué caer bien y yo no tengo por qué apoyarles ni por qué compartir sus ideas, y de hecho no lo hago. Pero son seres humanos y tienen una serie de derechos intrínsecos por el hecho de ser seres humanos. Pero si permitimos que las etiquetas nos permitan coger a alguien y matarlo a pedradas en la plaza del pueblo, estamos fracasando como sociedad. Porque además estamos coaccionando la libertad de pensamiento. Sí, pero bueno, no es un fracaso del 15M, es un claro, es un fracaso como social, no sociedad. del 15M. El 15M lo que hizo fue empoderar a las personas, decir, usted es importante y usted tiene una serie de derechos solo por existir y da igual de dónde venga o tal, usted puede participar. Lo que decías tú, la participación. Claro, el problema está en cuando una de estas personas de repente empieza a degenerar y empieza a sentir que debe tener poder sobre los demás o que debe o que le da derecho a discriminar y a marginar a los demás, ¿no? Cuando el empoderamiento te lleva a quitar el empoderamiento del prójimo. Y eso es un fracaso cuando empiezas a fraccionar y empiezas a dividir y empiezas a permitir, a dejar de reconocer a las personas que tienes alrededor como personas y solamente les reconoces como enemigos porque les cuelgas la etiqueta X o Y. Ahí es donde empieza el problema. Pero eso no tiene nada que ver con 15M ni con nosotros. Claro. la verdad. Es un fracaso Eso- social, ¿no? Del 15M. Sí, pero no, yo voy Pero a es un mi fracaso rollo social. optimista otra vez. Claro. ¿Por qué no? A ver, este es nuestro programa, hemos venido aquí a hablar con nuestro público, nos quieren. El 15M consiguió de una forma pacífica, irrenunciable y que llegaron para quedarse unos muy pequeños avances sociales, ¿no? En esos temas de participación, de igualdad y tal. De una forma pacífica, que esa es otra. Este tipo de avances en la sociedad hasta ahora siempre han venido con muertos, guerras, movidas, transiciones con tanques, cosas de ese tipo. Entonces yo creo que podemos estar como súper contentas. O sea, súper contentas y súper orgullosas. Otra cosa es que podíamos haber conseguido más, que teníamos la posibilidad de conseguirlo más, que podíamos haber montado un partido que hubiera gobernado, que no sé, que hubiera funcionado de otra forma. Pues mira, a lo mejor yo qué sé. A lo mejor habíamos montado Claro. una cooperativa de un partido, podríamos haber hecho, yo qué sé, un movimiento artístico o un equipo de curling, yo qué sé. Pero que nos quiten lo bailado. Y de verdad que es irrenunciable. Además, yo estoy hablando ya aquí de datos, de datos históricos, ¿no? Y de cuestiones como objetivas, ¿no? De cómo es ahora nuestra sociedad, de cómo es ahora nuestra política, de cómo son las leyes, cómo se perciben circunstancias, que el 14 de mayo
del 2011 no era así, vivíamos en un mundo mucho más oscuro. ¿Que hemos desaprovechado oportunidades? Puede ser que en el tema más político, más de partido, la hemos cagado. Bueno, la hemos cagado, o sea, sin ser el 15M, ningún partido político, pero digamos que eso no ha funcionado en la forma que, pues mira, puede ser. Y aparte pero... ha mantenido esa tensión de que podemos hacer cosas, por ejemplo, ahora cuando pasó lo que llaman las colas del hambre, que son las despensas solidarias, ahí se activó un tejido de asamblea y de asociación del barrio que estaba ahí y que yo estaba conectada con eso porque estuve en el 15M. Quizás antes pasaba, no digo que no, pero digo, nuestra generación tiene una experiencia de 15M que se ha replicado y que es una semilla que está para cualquier cosa que se necesite colectivamente en el barrio. Claro, bueno, es que nuestra generación, es que ya hemos vivido 2 crisis económicas encima las llevamos aquí ya a la espalda, y la gente joven, pues los que han nacido, ¿no? Posterior al 2008, ¿no? Esos, pues imagínate, llevan encima de una carga muy fuerte, y como sociedad tenemos un compromiso social, casi humanitario, te diría, y humanista, de ofrecer un futuro. Es que si no, claro, estamos hablando de un Estado fallido. Entonces, yo creo que en términos democráticos esa es la mayor victoria del 15M y también quizás el mayor fracaso. O sea, es decir, de alguna manera que se pone encima de la mesa que como democracia tenemos que alcanzar unos estándares de vida dignos que se garanticen al común de los ciudadanos y de las ciudadanas. Eso es el objetivo que hay que lograr. ¿Se ha alcanzado? No. ¿Lo vamos a alcanzar? No lo sé. Los derechos humanos, de alguna manera, ¿se siguen violando sistemáticamente en todos los rincones del planeta? Sí. ¿Sirven para la gente que dice, no sirven para nada? Claro que sirven, porque marcan los límites. Marcan los límites, y los límites son muy importantes para marcar lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que yo creo que sirvió el 15M. Ha marcado el límite entre lo que en España entendemos como una sociedad democrática y lo que no entendemos como una sociedad democrática. Y los que hoy día se arrogan la defensa de la Constitución, ¿no? Hoy día los que se dicen constitucionalistas, en realidad lo que están haciendo es petrificar la Constitución. O sea, nosotros no reclamábamos más, eso lo ha dicho Estefan, ¿no? Más que las propias reglas del juego, que jugáramos de verdad al juego que se nos había dicho que veníamos a jugar. Que eso, el reglamento está ahí. El artículo 47 de la Constitución, o sea, el artículo 1, es decir, vivienda digna, un derecho a casa, a trabajo, a salario digno. Veníamos a decir, oiga, estas son las reglas del juego, pues que sean válidas para todos, para todos. Y eso es lo que fuimos a decir. Entonces, marcamos los límites y ahí seguimos todavía, ahí seguimos. Pues justo, al hilo de lo que comentas, y ya yo creo que para cerrar y terminar, porque hemos tocado todos los temas, decías, 2 crisis, ahora estamos otra vez en crisis. Os pido que tiréis un poco de fantasía. ¿Cómo sería un 15M si se diera hoy, si volviera esa revuelta a la calle por el momento actual de indignación? Es que yo creo que ya se ha dado. Es el 8 de marzo. Es el 8 de marzo. Ahí me he adelantado ya, perdona. Qué buena respuesta. Es el 8 de marzo. Creo que sin duda es el 8 de marzo como movimiento, digamos, como símbolo, ¿no? de un espacio político, social, cultural, que te compromete como persona, que no solo se refleja en la calle, ¿no? Sino que una persona feminista se pone las gafas y no se las puede volver a quitar en su vida. Eso es como el ecologismo, son 2 formas de entender la vida, de modificar tu actitud, tus costumbres, tu comportamiento cotidiano, y eso ha llegado para quedarse, y creo que se está poco a poco diseminando y va a crecer. Nosotros en el 15M ocupamos espacios públicos y hablábamos, ¿no? Y ahora, y voy a hacer un poco de mansplaining, yo creo que lo que se está ocupando son los cerebros de los jóvenes de 11, 12 y 13 años, con una serie de cuestiones tan radicales como que todos tenemos que ser iguales y como que no eres menos por ser mujer, y están amueblando sus cerebros de una forma totalmente irrenunciable, y ese futuro, esa ocupación que se está haciendo ahí, ese proceso, me parece que como ese nuevo 15M, como tú dices, ¿no? El 8M, yo lo dije antes, ¿no? El 8M es como el 15M bueno. Quiero decir, es total, es tan incontestable que yo nada más que deseo que continúe esa transformación de la gente, y al igual que pasó con algunas de nosotras, pues, oye, vayan construyendo una sociedad mejor, y en la medida de las posibilidades, pues ya no permitan, yo nunca más me van a hacer de menos por ser mujer, no va a volver a pasar. Y cada niña, cada joven de 12, 13, 14 años que se plante y que dice, no, mira, se acabó, a mí me parece una victoria para la democracia, ¿no? Así y también para los hombres. Hombre, por supuesto, que al final claro que sí. Estamos todos bajo sin duda.
por Yo supuesto. pediría también que describierais, si se diera hoy un 15M en general, aparte de que ya se haya dado de esta forma con el 8M, ¿cómo sería? Se dice que los jóvenes están todo el día pegados a las Pero pantallas. sí es lo que te digo, el 15M hoy en día se está dando en el tren de Móstoles de las niñas de 14 años cuando vuelven de la mani del 8M. Que están sentadas en ese tren, están hablando y están tematizando qué es lo que han visto, qué es lo que han aprendido y cómo se van a comportar en el instituto el lunes. Ya no hace falta, o a esta gente, a esta generación, no le hace falta plantar las tiendas y pasarse 1000 años. Simplemente han tenido una experiencia, se han dado cuenta, oye, somos mujeres, somos iguales que los hombres, ¿esto qué mierda es? Y a partir del lunes me comporto de otra forma, ¿no? O sea, esa asamblea, esa conversación, esa vuelta de la mani, esa interacción entre gente, fundamentalmente lo que he podido observar yo, son chicas jóvenes, yo creo que eso es ese proceso y esa ocupación del espacio público y ese 15M, a lo mejor de una forma un poco más privada, no lo sé. Pero vamos, me emociona muchísimo pensar en eso, me emociona muchísimo. Yo Me creo alegro que muchísimo. Tal y como están comentando el resto de compañeros que están aquí, compañeras, el 15M a fecha de hoy es el 8M. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La idea, la imagen que se tiene en la cabeza de gente en masa, acampando y tal, no es posible a fecha de hoy y desde mi punto de vista no es deseable, porque el clima de crispación política actual degeneraría en un estallido violento, con toda probabilidad, que es justo lo contrario de lo que nosotros defendimos en su momento, y por tanto no sería 15M, sería otra cosa. Esto es muy importante, por eso yo estoy hablando constantemente de reconocernos como personas, como seres humanos, y no como etiquetas. Hemos visto los chalecos amarillos de París, hemos visto las protestas en Cataluña y hemos visto el 15M. ¿Cuántos escaparates se reventaron en el 15M? Todos esos dedos acusadores que nos señalaban y nos decían que estábamos arruinando a gente y tal. Todo eso, al final, hubiera sido tan fácil convertirlo en unos chalecos amarillos y haber reventado la Milla de Oro aquí en Madrid, por poner un ejemplo. Tan fácil haber apostado por la violencia, pero no lo hicimos. Porque el principal enemigo de los violentos es la paz. Y eso es lo que hay que defender por encima de todo. La paz. No hay nada que moleste más a la gente violenta que la paz. Si caes en la violencia, ganan los violentos, que son el principal enemigo del 15M. Es un poquito más complicado que eso. Quiero decir, absolutamente, o sea, mi máximo gesto violento en mi vida ha sido algo así como sentarme en la Gran Vía, que venga un señor guardia y me diga, levántate, y le diga, no, eso es como la mayor violencia que he ejercido, ¿no? Pero a mí no me parece violencia en una huelga atravesar un camión en la M40 y permitir que no se circule, ¿sabes lo que te digo? O sea, hay determinadas cuestiones de contundencia que también se nos echaba quizá un poco en cara a la gente de 15M, ¿no? Que mucho discurso, mucha comisión, mucho manifiesto y tal, pero que no hacíamos cosas, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro y creo que mucho de lo que tú dices, y estando principalmente de acuerdo con una no violencia absoluta, esa criminalización de esa acción, ya sea quemar contenedores o romper escaparates, que yo no sé para qué hay que romper escaparate porque no entiendo romper escaparates, pero aún así yo respeto mucho la gente que es capaz de... Es muy tonto lo que digo, porque no entiendo que haya que romper un escaparate nunca, pero puedo comprender y respetar a gente que rompe escaparate de alguna forma, que se expone, que pone su cuerpo y que actúa en determinadas formas, ¿no? Entonces, yo tengo un conflicto y lo... Siento el disenso. Yo creo que el uso de la violencia siempre le da la razón al más fuerte. Sí, En el uso de la violencia tenemos que vas a empezar, Carlos, perder. hablando de qué es lo que es violencia. Hay una cuestión básica que no se puede... Puede que haya gente que tenga muchos motivos para la violencia, pero nunca vas a tener más pistolas, más tanques, más misiles, más armas. El que tiene los tanques, las armas, es el que gana, que es justo a quien quieres combatir, porque tú lo que quieres es un mundo en paz, donde puedas desarrollarte libremente, tener una casa, formar una familia, desarrollarte como persona, tener un trabajo, desarrollarte profesionalmente, y eso es absolutamente incompatible con un tanque atravesado en una carretera o con gente disparándose a matar. Lo que está claro también es que hace 10 años las redes sociales estaban empezando y era todo muy difícil, y ahora hay ya un sistema totalmente distinto, ¿no? Y es lo que decías, a lo mejor que no va a volver a haber tiendas de campaña, pero que ya lo están haciendo, ya se están moviendo en redes sociales de esta forma, ¿no? Si queréis concluir de alguna manera, pero... No, yo solamente quería decir que... ¿no? Que sería muy distinto en caso de que se diera algo sería así. Muy distinto, y yo creo que es verdad que no tiene mucho sentido acampar, sino sostener los espacios públicos de manifestación. Lo que no puede ser es que nos saquen de la calle. Digo, que la gente no se pueda manifestar y no pueda, no sé, ir contra alguna acción del gobierno. Que no puedes ejercer tu derecho fundamental a reunirte. Eso es lo más importante. Después, estoy de acuerdo con que poner una carpa para que venga alguien y te dé unos palos,
y que ahí se arme una trifulca, ¿a qué nos lleva, ¿no? O sea, y aparte que creo que la violencia al que más mancha es al violento, sea el policía o sea el que decidió quemar el contenedor. Que bueno, podrás tener mucha bronca, ¿no?, contra el sistema, pero yo creo que te tiene que estar cortando un dedo para quemar un contenedor. Cada uno tiene el umbral de la violencia donde lo tiene, ¿sabes? O sea, entonces en general lo que quería un poco traer era que el 15M de hoy sería eso, seguir ocupando las calles cada vez que sea necesario, poder juntarse y manifestarse con el tema que sea. Y seguir exigiendo que se cumpla el artículo 1 de la Constitución, el 47, claro, el 20, todas estas cosas que no se cumplen, ¿no? Sí, sí. Y para reformar un poco, que si no Carlos me odia mucho, uno de los grandes patrimonios que tuvo el 15M realmente fue ese aguante y esa no violencia absoluta, ¿no? Que el 15M se aguantaron provocaciones de todo tipo, se recibieron hostias y realmente hubo muy poco, prácticamente ninguna violencia, en el que ello fue un patrimonio, ¿no? Simplemente mi pregunta es que qué es lo que es violencia y hasta dónde es legítimo. Daros cuenta que gracias a nosotros, y aquí medallita todo, gracias a nosotros resulta que si tú te sientas en la calle, viene un señor policía y te dice que te vaya y tú no te vas, eso se llama atentado a la autoridad y el Código Penal tiene de 2 a 4 años de cárcel. O sea, han diseñado, daros cuenta que ayer le pidieron a una fiscalía a un señor de Greenpeace 3 años de cárcel por subirse a un barco. O sea, hay una serie de delitos y de nueva reacción del poder a las prácticas nuestras no violentas que se han criminalizado. Entonces vamos a definir qué es lo que es violencia. Subirte a un barco es violencia. Tú tienes que estar en la cárcel por subirte a un barco por una pancartita, o pueden multarte, o sea que a lo mejor nuestra victoria también fue un poco esa, recordando un ¿no? lema del 15M. El de violencia es cobrar 600 euros al mes. Vamos. Claro, o sea, vamos a ver, me refiero a la violencia física como tal. Ya, no bueno, al final violencia estamos que atenta contra la filosofando. salud y contra la vida de las personas, Sí, ¿no? Cuando sí. se violan los derechos humanos, de eso es de lo que yo estoy hablando. Sí. Evidentemente. Para mí lo más importante, lo que deberíamos resaltar a fecha de hoy, y vuelvo a machacarlo otra vez, es que tenemos que reconocernos como seres humanos. Si no conseguimos reconocernos todos como seres humanos, estamos acabados. Porque si permitimos que una minoría radical y violenta, que normalmente es quien se aupa a los púlpitos del poder, ejerciéndolos con guante blanco y ejerciendo esa violencia de la que tú hablas, que te ponen en la calle, que le venden tu piso de protección oficial en el que vivías de alquiler a un fondo buitre, que te manda a la calle, que te manda debajo de un puente. Si no conseguimos que se nos reconozca como seres humanos al conjunto de la sociedad, iguales a esa minoría radical y violenta, si no conseguimos ese reconocimiento, estamos acabados. Porque siempre va a haber alguien que va a decir, tú no eres como yo. Si permitimos eso, tú no eres como yo, tú estás por debajo, tú estás por encima, esa estratificación, ese snobismo social, yo creo que estamos acabados. Tenemos que reconocernos que todos somos personas, que tenemos que colaborar entre nosotros y que tenemos que vivir en sociedad. Y si no conseguimos echarnos una mano los unos a los otros, estamos acabados frente a los grandes retos que plantea el siglo XXI, empezando por el cambio climático, por las filomenas, por los huracanes y por las catástrofes que están de venir, o la simple y llana, sencilla crisis de la energía que se prevé en los próximos años de manera más o menos inmediata. La vida siempre es más fácil cuando las personas se ayudan entre sí. Y a partir de esta máxima es desde donde creo que deberíamos construir.